En una mañana pegajosa de martes, Mateo entró al aula del Colegio Nacional Belgrano con el paso lento, casi arrastrando los pies. Aunque su entrada fue lo más discreta posible, era imposible que pasara desapercibido. Llevaba la mochila vieja colgada de un solo hombro, y cada paso que daba parecía pesar como si cargara mucho más que útiles escolares. No se trataba solo del dolor físico en la espalda, producto de noches en un colchón ya vencido, sino también de ese otro cansancio que venía desde adentro, uno que se acumulaba con los días, con las miradas, con el silencio de todos alrededor. Pidió permiso para quedarse de pie, con la voz apenas audible. La profesora Barragán, de brazos cruzados y mirada dura, no disimuló su fastidio. Su respuesta fue apenas un gesto con la cabeza, seguido de un comentario que, aunque breve, retumbó en toda la clase. Se acercó al pizarrón con paso firme, lo limpió por completo y escribió una operación larga, complicada, de esas que ni los más aplicados resolvían con facilidad. Luego giró hacia el resto del curso con una sonrisa torcida y dijo en voz alta: «Vamos a ver si el geniecillo este sirve para algo». El salón quedó en silencio apenas por un instante, pero los murmullos no tardaron. Algunos se tapaban la boca, otros disimulaban la risa mirando hacia otro lado. Mateo no reaccionó. Se quedó observando el problema como si fuera lo único que existiera en ese momento. El zumbido en sus oídos iba en aumento, causado por la vergüenza, pero también por la rabia contenida. Respiró hondo. Caminó hasta el pizarrón. Tomó el pedazo de tiza con una calma que parecía ajena a todo lo que estaba sucediendo y empezó a escribir. Cada número, cada fórmula, cada paso que daba era como una forma de reclamar un lugar que tantos se empeñaban en negarle. No se trataba de resolver el ejercicio para demostrar nada a la profesora Barragán, sino a todos los que alguna vez creyeron que no merecía estar ahí. Al final, cuando se apartó del pizarrón, no dijo una sola palabra. No hizo falta. La solución era correcta, pero lo que entregó iba más allá de un resultado. Era una respuesta firme, formada en silencio, a la indiferencia que lo rodeaba. El silencio se extendió por el aula como una manta pesada. En el pizarrón, la respuesta de Mateo era clara. No había dudas ni errores. Todo estaba perfectamente resuelto, paso por paso, sin cortar camino, sin atajos. Era el tipo de solución que hasta los alumnos más sobresalientes admiraban en voz baja. La profesora Barragán, inmóvil por unos segundos, mantuvo la mirada fija en la última línea escrita con tiza blanca. Su mandíbula se tensó, como si estuviera conteniendo algo que no era enojo, sino miedo. Sin decir una palabra, caminó hasta su escritorio, tomó una hoja donde Mateo había anotado el procedimiento completo y sin hesitar la rasgó lentamente en tiras, como quien rompe una foto que no quiere volver a ver. «Esto no puede ser verdad. ¡Trampa!», dijo en voz baja pero con firmeza, como si buscara convencerse a sí misma. Lo repetía sin siquiera mirar a Mateo, como si al romper el papel pudiera borrar también el momento. Mateo bajó la mirada. Sentía un calor extraño en la cara, una mezcla de rabia y tristeza. No estaba sorprendido. Era como si una parte de él ya supiera que, no importaba cuán bien hiciera las cosas, siempre iba a haber una excusa para hacerlo ver como menos. Pero esta vez era distinto. Esta vez no se sentía derrotado. Por dentro algo ardía, algo que no era resignación. De pronto, alguien se movió en la última fila. Un susurro cortó el silencio como un cuchillo. ¿Y si Mateo realmente hizo la cuenta? Alguien vio cómo fue resolviendo paso a paso. Las cabezas se giraron, confundidas. La voz venía de Sofía, una chica bajita, de anteojos, que casi nunca hablaba.
Era de esas personas que parecían transparentes, que jamás se metían en discusiones ni levantaban la voz. Pero ahí estaba, con el rostro colorado y el ceño fruncido, mirando a la profesora sin bajar la mirada. El aula se quedó muda. Por primera vez, la atención no estaba en Barragán, ni en su sarcasmo, sino en una verdad incómoda. Alguien se atrevía a cuestionarla. El gesto de Sofía era pequeño, sí, pero en medio de tanto silencio y miedo, sonó como un trueno. Y eso fue solo el principio de algo que nadie vio venir. Durante los días siguientes, los pasillos del Colegio Nacional Belgrano se llenaron de susurros y miradas cruzadas. El episodio con la profesora Barragán se había convertido en el tema del momento. A cada rato se escuchaban comentarios, algunos burlones, otros curiosos, y muchos solo por repetir lo que habían oído sin saber bien qué pasó. Algunos decían que Mateo había copiado, aunque nadie entendía bien cómo. Otros lo defendían, asegurando que la profesora simplemente no soportó que alguien como él la dejara en evidencia. Las versiones se mezclaban entre sí como cuando uno intenta ajustar una radio vieja y todo lo que suena es un ruido confuso. Mateo, por su parte, prefirió guardar silencio. Mientras todos hablaban, él se fue encerrando más y más en su mundo. Al terminar las clases, en vez de quedarse charlando como otros compañeros, cruzaba el patio a paso rápido, sin saludar a nadie, directo hacia su refugio, una salita polvorienta dentro de una sede barrial de la Sociedad Científica Argentina, a unas pocas cuadras de la escuela. Ahí trabajaba unas horas a la semana, limpiando estantes, ordenando libros viejos y anotando títulos en un cuaderno. A cambio, le permitían quedarse después del horario para estudiar, usar las mesas grandes, incluso los microscopios si quería. Lo mejor era que no había gritos, castigos ni burlas. En ese lugar todo tenía otro ritmo. Aquella tarde, sin saber muy bien por qué, Mateo hizo algo poco común. Golpeó suavemente la puerta del pequeño despacho de la profesora Carla Mendoza, la maestra de Ciencias Naturales. Era tranquila, con voz suave y siempre abierta a escuchar. Cuando ella lo miró, él solo extendió su cuaderno sin decir mucho. Ella lo tomó y con cuidado empezó a revisar. Pasó página tras página frente a sus ojos. Ecuaciones complejas, registros de observación, cálculos ambientales aplicados, a parques urbanos. Todo giraba en torno al proyecto que Mateo planeaba presentar en la Feria Nacional de Ciencias en diciembre, donde explicaba cómo predecir el impacto ecológico del tránsito en ciertas zonas de la ciudad mediante fórmulas de cálculo diferencial. La profesora no dijo nada durante varios minutos. Al terminar, levantó la vista y lo miró directo a los ojos. No habían palabras rebuscadas en su expresión, solo una mezcla de respeto y sorpresa sincera. Mateo bajó la mirada, incómodo, pero por dentro sintió algo distinto. Alivio. Por fin alguien lo había visto de verdad. Esa noche la profesora Mendoza no logró pegar un ojo, aunque intentó distraerse con una película y tomó más de una taza de té de tilo. Nada lograba apagar el torbellino de pensamientos que giraban en su cabeza. Las hojas del cuaderno de Mateo aparecían una y otra vez en su mente, con sus cálculos escritos con letra apretada y precisa, como un llamado que no podía ignorar. Algo no le cerraba, y no eran los números. Era la injusticia evidente de todo lo que había ocurrido. Sabía que el sistema en el que enseñaba no era justo, y que, muchas veces, detrás de una supuesta exigencia, se escondía el prejuicio de siempre. Pero ahora había un rostro, un nombre, una historia que se había plantado delante de ella y le pedía algo más que quedarse callada. Al día siguiente, bien temprano,
Llegó a la escuela antes de la primera campana y fue directo al despacho del director, Hugo Santoro. No esperó a que la secretaria la anunciara ni pidió permiso para pasar. Abrió la puerta y entró con paso firme, como quien ya decidió que no va a irse hasta ser escuchado. Santoro, que llevaba una medialuna en la mano y leía los correos del día, alzó la vista sorprendido. «Este chico es un genio», arrancó Mendoza sin rodeos. «Y lo están aplastando. Acá adentro no le damos espacio ni para respirar». El director la miró en silencio, cruzando los brazos. No era la primera vez que escuchaba críticas al ambiente del colegio, pero sí era la primera vez que veía a alguien tan convencido defender a un alumno con tanta pasión. Después de unos minutos de silencio tenso, respiró hondo y le propuso una solución que, aunque sonó imparcial, tenía todos los tonos de una salida política. Un examen individual, bajo supervisión externa, con evaluadores de la Universidad de Buenos Aires, que definiera de forma objetiva si el talento de Mateo era real o no. Mendoza aceptó, pero impuso una condición muy clara. Mateo podría prepararse con calma y tendría derecho a contar con alguien de su entorno en quien confiara durante el proceso. Santoro asintió sin entusiasmo, más por alivio que por convicción, y anotó la idea en su cuaderno. La rueda empezaba a girar, aunque nadie sabía aún qué camino iba a seguir. De nuevo en su espacio habitual dentro de la Sociedad Científica Argentina, Mateo se sentó como siempre lo hacía, en el rincón al fondo, junto a las estanterías de libros técnicos que casi nadie hojeaba. Esa tarde, el lugar estaba aún más silencioso de lo normal, como si supiera que lo que estaba por hacer necesitaba calma. Abrió su cuaderno en una página en blanco, anotó algunas ideas sueltas, pero no logró concentrarse. Apretó el lápiz por un momento y luego lo soltó, dejando que sus manos descansaran sobre la madera de la mesa. Con un suspiro, sacó su celular del bolsillo y comenzó a escribir un correo que llevaba semanas pensando. El destinatario era Luis Acuña, un ingeniero retirado que había sido su mentor cuando Mateo participó en un programa de apoyo académico para jóvenes de escuelas públicas, hacía ya más de un año. No se habían vuelto a ver desde entonces. Mateo solía pensar mucho en él, pero nunca se atrevía a escribirle. Hasta ahora. El mensaje no era largo, apenas un resumen de lo que había pasado y una pregunta tímida, casi escondida al final. ¿Cree que podría ayudarme a prepararme para este desafío? Pulsó enviar sin mirarlo 2 veces, como quien lanza una botella al río y espera que llegue a algún lado. No sabía si aún usaba ese correo, si recordaría su nombre siquiera, pero una hora después, cuando ya había vuelto a ordenar libros como si nada, el teléfono vibró. Revisó la pantalla y ahí estaba, una respuesta corta, apenas una línea. «Estaré ahí en 3 días. Prepárate, tu momento llegó». Mateo leyó el mensaje una y otra vez. No pudo evitar sonreír, aunque la sonrisa le temblaba en los bordes. Cerró el celular y lo dejó a un lado. Después, apoyó la cabeza en las enciclopedias que tenía detrás, cerró los ojos y por primera vez en mucho tiempo se permitió llorar. No de tristeza, sino de alivio. Lloró por cada vez que dudó de sí mismo, por cada burla, por cada día que sintió que no valía la pena continuar. Esta vez no estaba solo. Alguien, en algún lugar de la ciudad, había creído en él. Y eso era suficiente para empezar a pelear de nuevo. Cuando Luis llegó a la pequeña biblioteca improvisada dentro de la Sociedad Científica, lo hizo con la tranquilidad de quien ya ha atravesado muchas tormentas. Tenía el pelo algo más canoso que la última vez que Mateo lo había visto, pero su caminar seguía firme y su mirada cálida.
Al verlo parado ahí, con su cuaderno bajo el brazo y una media sonrisa, Mateo sintió una mezcla de alivio y nervios. No sabía cómo empezar, pero no hizo falta. No vine a rescatarte, pibe. Vine a recordarte quién ya sos, dijo Luis mientras arrastraba una silla y la acomodaba frente a él. Y así, sin más preámbulos, comenzaron las sesiones. Al principio se enfocaron en reforzar los fundamentos, pero al poco tiempo ya estaban metidos hasta el cuello en ecuaciones avanzadas, modelos de predicción y análisis comparativo de datos. Todo salía de Mateo con naturalidad, como si las fórmulas y los números fueran parte de su idioma desde siempre. Luis anotaba rápido lo que el chico decía casi en susurros, corrigiendo con cuidado, pero también preguntando, exigiendo claridad, empujándolo a llegar más lejos. Cada tarde, al terminar la escuela, Mateo llegaba a la biblioteca con los ojos cansados, pero apenas abría los cuadernos, se transformaba. El miedo seguía ahí, colgado en el aire, recordándole que el examen se acercaba. Pero cada vez que lograba resolver un problema complicado sin ayuda, algo en su interior se afirmaba un poco más. Luis no era un tipo que diera muchos halagos, pero su forma de validar lo que Mateo decía era poderosa. Un muy bien pensado o un ligero asentir bastaban. Se notaba que no estaba ahí solo para enseñarle fórmulas, estaba para devolverle la confianza que otros le habían arrebatado. Una tarde, mientras discutían una serie de variables relacionadas con contaminación en áreas urbanas, Mateo propuso una relación nueva entre los datos de uso de combustibles y la variación térmica de ciertos barrios. Luis se quedó mirándolo con los ojos entrecerrados. «Vos no estás aprendiendo para sobrevivir», le dijo tímidamente mientras seguía anotando. «Vos aprendés por puro instinto, porque no sabés no hacerlo». Mateo bajó la mirada, sonriendo. Apenas había descubierto algo nuevo de sí mismo, no solo con los números, sino en lo que esos números decían de él. Era la primera vez que sentía que estudiar no era una obligación, sino una forma de existir. La mañana del examen había llegado, y desde el primer momento todo parecía moverse más lento. En el Colegio Nacional Belgrano reinaba un silencio, raro, no de respeto, sino de incertidumbre. Nadie sabía bien qué iba a pasar, pero todos habían oído hablar del test especial que harían ese día. Mateo caminó por los corredores con la mirada al frente, como si no oyera nada, aunque su estómago estuviera hecho un nudo. Llevaba puesta una camisa blanca que su mamá había planchado la noche anterior con tanta dedicación como si se tratara del día más importante del año, porque de alguna manera lo era. En el bolsillo tenía su lápiz favorito, uno bastante gastado, pero que siempre usaba para resolver ejercicios difíciles. Era su pequeña cábala. La sala donde debía rendir había sido preparada para la ocasión. Ni una sola de las frases ásperas de la profesora Barragán colgaba de las paredes, ni estaban los carteles con normas repetidas. Era un espacio limpio, neutro, con una mesa individual en el centro y alrededor 3 personas que parecían de otro planeta, evaluadores externos de la Universidad de Buenos Aires. No tenían cara de pocos amigos, pero tampoco mostraban ninguna señal de simpatía. Solo observaban. Cuando se sentó, Mateo se tomó un segundo para respirar. El reloj en la pared hacía un tic-tac que se sentía en el pecho. Abrió el cuadernillo, leyó la primera consigna y apoyó el lápiz sobre la hoja con cuidado. El sudor le bajó por la sien, pero su mano no temblaba. Como siempre, empezó desde el final, por la deducción. Eso era lo suyo, desarmar el problema hasta llegar al principio. No era lo habitual, pero nunca le había fallado. A medida que avanzaban las páginas, el ruido del reloj ya no le molestaba. Solo estaba en él,
el papel y las ideas que se encadenaban con naturalidad. Los evaluadores, al principio algo tensos, comenzaron a inclinarse hacia adelante, siguiendo sus movimientos, sorprendidos tal vez por los métodos poco comunes, pero perfectamente lógicos de Mateo. Cuando el tiempo terminó, no había solo respuestas correctas en esa carpeta. Había una demostración viva de quién era ese chico y de lo mucho que llevaba esperando una oportunidad. Esa prueba, lejos de ser una excepción, revelaba algo que no podía negarse más. Su talento no era un accidente, era parte de él. La repercusión fue casi instantánea. Apenas los evaluadores terminaron de revisar el examen, algo en sus expresiones cambió. Se miraban entre ellos en silencio, como si no encontraran forma de explicar en voz alta lo que acababan de leer. Las soluciones de Mateo no solo eran correctas, sino que utilizaban enfoques que apenas empezaban a enseñarse en los primeros años. La ingeniería. Había aplicado conceptos complejos con una claridad que, según dijeron más tarde, sorprendía incluso a los docentes universitarios más veteranos. Esa misma tarde, el director Hugo Santoro convocó una reunión de urgencia en su despacho. No cabía en sí del desconcierto. Supuestamente ese test era para disipar dudas, no para revelar un talento que dejara mal parado al propio colegio. A la mesa se sentaron también los evaluadores, la profesora Carla Mendoza y, por pedido de esta última, Luis Acuña. Cuando tomó la palabra, Luis habló sin apuro, con ese tono calmo que tantas veces había usado en sus sesiones con Mateo. Contó cómo lo había conocido en un programa barrial, cuánto tiempo llevaban estudiando juntos y cuál era el potencial real del chico, un potencial que se venía ahogando en un sistema que nunca supo cómo ver más allá de los papeles y las reglas básicas. Cada palabra suya confirmaba la historia de Mateo con tranquilidad, pero con firmeza. Nadie en la sala pudo discutirle. El silencio fue lo único que contestó. Mientras tanto, afuera, la historia comenzaba a hacer ruido. Una periodista de radio, Mitre, que había escuchado rumores entre padres curiosos, pidió una entrevista, y al día siguiente, un medio digital de educación publicó una nota titulada «El talento que casi no vemos». En las redes, los comentarios empezaron a multiplicarse. Lo que por años había sido una invisibilidad total, ahora se deshacía como una tela vieja. El nombre de Mateo aparecía en boca de todos, aunque él seguía actuando como si nada hubiera pasado. En paralelo, la profesora Barragán ya no se movía con la seguridad de antes. En clase, evitaba los comentarios punzantes y agachaba la cabeza si alguien mencionaba lo ocurrido. Los alumnos la miraban con otra cara, algunos con duda, otros con desaprobación. Su postura rígida se mantenía, pero algo en su orgullo se había quebrado. La máscara empezaba a tambalear, como si supiera que tarde o temprano iba a caer. Cuando Mateo volvió a casa esa noche, no dijo mucho al entrar. Cerró la puerta con cuidado, dejó la mochila en el suelo y se quedó parado unos segundos como sin saber qué hacer con todo lo que estaba sintiendo. Entonces su papá apareció desde la cocina, con los ojos brillando, como si hubiese estado esperando esa imagen por años. Detrás, su mamá también se acercó rápido. Lo abrazó con fuerza y no soltó por un buen rato. Ninguno habló, pero no hacía falta. El silencio lo dijo todo. Se sentaron en la mesa del comedor sin preparar cena, solo compartiendo unos mates y unos pedacitos de pan casero que quedaban del mediodía. Mateo los miraba a los dos sin saber cómo explicar lo que había vivido, cómo poner en palabras ese cambio interno que ahora lo empujaba más fuerte que nunca. Pero al final, fue su hermana menor la que rompió el silencio. Subió a su regazo sin pedir permiso, como siempre hacía, lo miró muy seria y soltó sin dudar: «Yo también quiero ser sabida como vos».
Mateo bajó la cabeza, sonrió y la abrazó. Eso, más que cualquier entrevista o reconocimiento que pudiera venir después, fue su mayor premio. Ahí entendió que algo se había transformado, no solo en él, sino en todos. Desde ese día, la rutina en la casa cambió. Nada muy grande, pero sí cosas que se notaban. Su papá, que siempre trabajaba doble turno y apenas podía pasar por las reuniones escolares, empezó a organizarse para llegar al menos a una vez por mes. Su mamá, que antes solo le preguntaba si había hecho la tarea, ahora se sentaba a mirar los cuadernos con él y escuchaba sus explicaciones, aunque dijera no entender del todo lo que Mateo decía. No dejaron de ser los mismos, seguía habiendo apuro por las cuentas, discusiones por la ropa tirada y corridas por llegar a tiempo al colectivo. Pero algo se había encendido, como si por fin supieran que el camino de su hijo era real y merecía ser cuidado. No solo lo admiraban, sino que querían acompañarlo con todo lo que tenían. Y Mateo, que siempre dio lo mejor aunque nadie lo viera, ahora sabía que su esfuerzo tenía eco. En su casa, al menos, ya no había dudas. La calma que había comenzado a instalarse en la vida de Mateo se sacudió de golpe una semana después. Nadie se lo esperaba. Una mañana cualquiera, mientras él revisaba sus ejercicios en la biblioteca, llegó una noticia que empezó como un murmullo y pronto se convirtió en oleada. En la sede del Observatorio de Infancias de la UBA, una organización que manejaba denuncias escolares, apareció un sobre sin remitente. Adentro había una carta breve escrita a mano, sin firmas, sin explicaciones largas. Solo decía que en la espalda de un alumno del Colegio Nacional Belgrano habían quedado marcas que no eran nuevas, marcas antiguas. Junto a la carta había una foto en blanco y negro, la espalda de un chico con moretones circulares, apenas visibles, pero claramente reales. Al principio, nadie sabía si creer. Las redes sociales empezaron a correr la imagen sin contexto, pero con comentarios cada vez más cargados. En menos de 3 días, varios medios locales retuitearon el contenido preguntando qué estaba pasando en una de las escuelas públicas más reconocidas de Buenos Aires. Los rumores se multiplicaban. Pronto se supo que el alumno de la foto era Mateo. Alguien se había animado a contar lo que llevaba mucho tiempo callado. No está claro quién dejó el sobre, aunque algunos sospechaban de una compañera de su curso que siempre lo había defendido en silencio. La presión de la comunidad fue inmediata. Un grupo de madres armó un espacio de encuentro por WhatsApp y tras juntar firmas virtuales que superaron los 300 apoyos en menos de 48 horas, exigieron a la dirección del colegio medidas urgentes. Los medios ya habían pedido declaraciones oficiales y hasta vecinos del barrio armaron una reunión abierta en la plaza frente a la escuela. En medio de todo ese ruido, Carla Barragán, que años atrás parecía intocable, fue llamada a declarar. Se abrió una investigación formal por prácticas abusivas a estudiantes, algo que antes ni se nombraba. Las explicaciones que daba, esas frases cargadas de firmeza que antes todos aceptaban sin cuestionar, de pronto se volvieron débiles. Nadie las creía. Hablaba con el mismo tono autoritario, pero ahora sonaba insegura, nerviosa. Era como si, finalmente, esa estructura vieja de poder que la protegió durante tanto tiempo empezara a desarmarse sola, parte por parte. Con la historia ya circulando en todos los noticieros del país, el Colegio Nacional Belgrano no tuvo más opción que convocar una reunión abierta de emergencia. Fue anunciada como un encuentro especial para abordar las denuncias recientes y apenas se publicó el comunicado, las respuestas comenzaron a llegar de inmediato. Asistieron madres y padres, docentes de otros colegios, integrantes de cooperadoras, representantes de ONGs dedicadas a la defensa de los derechos estudiantiles y hasta un delegado del Consejo Escolar de la provincia de Buenos Aires.
La reunión fue un viernes por la tarde en el salón de actos, y por primera vez en años no alcanzaban las sillas. La habitación estaba cargada de atención. A cada palabra dicha, los cuerpos se inclinaban hacia adelante. La directora intentó comenzar leyendo un informe genérico, pero fue interrumpida apenas terminó el tercer párrafo por Teresa Almada, madre de una estudiante de segundo año y una de las impulsoras del reclamo vecinal. Su voz no era agresiva, sino firme. Habló sin guiarse por papeles, tejiendo el caso de Mateo con los de otros chicos que nunca se animaron a decir nada, que simplemente pasaron por ahí, silenciosos y olvidados. Su relato llegó a todos con un peso suave, pero exacto. No levantó la voz, y aún así nadie se atrevió a moverse. Cuando terminó, Luis Acuña se levantó desde el fondo con una carpeta bajo el brazo. No necesitó decir quién era. Colocó sobre la mesa los registros de los últimos meses de trabajo. Con Mateo, ejercicios resueltos, progresiones complejas, anotaciones y fechas. Habló poco, pero cada cosa que mostraba dejaba claro que no se trataba solo de un alumno esforzado, sino de uno que había sido ignorado durante demasiado tiempo. Al terminar, el murmullo en la sala cambió. Ya no había rumores, ni excusas. Se escuchaban frases como «esto no puede repetirse» o «¿cómo llegamos a este punto?». Mucha gente no podía evitar mirar al suelo. Aún sin ser responsables directos, todos sentían que hubo un silencio general demasiado largo. Pero entre la incomodidad general también asomó otra cosa. Alguien propuso revisar los protocolos de maltrato escolar. Otra persona ofreció talleres de formación docente. Se abrió una puerta, y en medio de la vergüenza empezaba a tomar forma una nueva posibilidad, que algo cambiara de verdad. Con las presiones creciendo desde todos los frentes, la comunidad educativa, los medios, incluso desde la supervisión del ministerio, el Colegio Nacional Belgrano no tardó en anunciar una medida concreta. En una conferencia breve y sin rodeos, el director Hugo Santoro comunicó la creación de un nuevo programa piloto para estudiantes con talentos excepcionales. La propuesta era experimental, pero nacía con fuerza. Entre todas las novedades, hubo una que sorprendió a muchos. Mateo sería el primer alumno en formar parte del programa de manera oficial. El plan incluía varias cosas. Primero, tendría un espacio semanal de tutoría individual con profesionales externos especializados en pensamiento lógico y matemáticas avanzadas. Además, podría asistir a clases en la Universidad de Buenos Aires como oyente en materias específicas y, lo más llamativo, también contaría con momentos para acompañar a chicos de grados menores que tuvieran dificultades. No era solo seguir aprendiendo, sino también empezar a enseñar desde su esquina, con su forma. Sin embargo, no todo fue fácil desde el anuncio. Algunos docentes, especialmente aquellos que tenían años en la escuela, se mostraron escépticos. Comentaban en voz baja que se estaba sobrevalorando al chico, que había muchos otros alumnos, capaces también. Un par de padres levantaron quejas en los pasillos, preocupados porque sus hijos sintieran que había favoritismos. Pero Mateo no se dejó afectar por eso. Nunca fue de hablar mucho, pero con el tiempo, y sin forzar nada, empezó a volverse una presencia distinta en el colegio. Su carisma era tranquilo, casi imperceptible, pero real. Los chicos que antes ni lo miraban, comenzaron a sentarse con él en la cantina. Le preguntaban dudas de álgebra, le pasaban hojas para revisar y sin darse cuenta lo fueron integrando a un grupo que antes parecía cerrado. Mateo empezó a caminar por los pasillos sin bajar la cabeza. No porque se sintiera más que nadie, sino porque por fin entendía que ocupaba un lugar propio, que lo que sabía servía para algo más que notas.
se convirtió en una especie de punto de referencia, y esa sensación, la de saberse útil, valorado, lo acompañaba incluso al salir de la escuela. Ya no era apenas el chico que aguantaba, ahora era parte de algo, y lo sabían todos. Mientras el nuevo programa piloto empezaba a tomar forma y algunos de los talleres sugeridos en la reunión se ponían en marcha, el colegio entró en una etapa distinta. Ya no era solo la implementación de medidas desde arriba. Los estudiantes también comenzaron a moverse como si todo lo vivido los hubiera sacudido de verdad. Un grupo de quinto año organizó una propuesta para renovar los murales internos del colegio, esos que hacía años estaban descoloridos o tapados con carteles viejos. Querían que los muros contaran historias que hasta ese momento no tenían lugar en ninguna parte. La idea era clara: recuperar memorias comunitarias que habían sido ignoradas, dar espacio a quienes siempre estuvieron en los márgenes. Entre las figuras elegidas aparecieron trabajadoras del barrio, docentes jubiladas, científicos poco reconocidos, vecinas que impulsaron la construcción del comedor escolar durante los años 90. Y también, en una de las paredes más visibles del pasillo central, un retrato de perfil de Mateo. El dibujo lo mostraba rodeado de fórmulas matemáticas, órbitas, planetas, estrellas amarillas pintadas como si flotaran a su alrededor. El mural no llevaba nombres, como todos los demás, pero no hacía falta. Era él. Se reconocía en la postura, en el gesto concentrado, en esa mezcla de soledad y luz que ahora otros también podían ver. Mateo se detuvo frente al mural solo, un martes a la tarde después de clases. Se quedó callado varios minutos sin saber muy bien qué hacer. Por dentro sentía una mezcla rara de orgullo y duda. No sabía si había hecho lo suficiente como para merecer estar ahí, al lado de otras figuras históricas como Remedios del Valle o el poeta Celedonio Flores, también representados en los murales vecinos. Pero después entendió algo que no sabía cómo explicar en palabras. Ese dibujo no era solo un homenaje a lo que él había logrado, sino un símbolo más grande. Estaba ahí por todos los otros chicos que fueron tratados como problema en lugar de como posibilidad, por cada mente inquieta que fue confundida con ruido, por cada talento que se escondió por miedo. Esa tarde, Mateo respiró hondo, tocó la pared con la yema de los dedos y sonrió apenas. Ya no estaba solo. Y esa imagen suya en el mural decía, sin hablar, que algo importante había cambiado. Para siempre. Mateo empezó a dar tutorías a chicos de los primeros años en la biblioteca, justo durante el recreo, cuando la mayoría elegía salir al patio a jugar o mirar el celular en las gradas. Él, en cambio, se sentaba en una de las mesas del fondo, cerca de la ventana que daba a los jacarandás del patio, y esperaba. Al principio venían pocos, un par de tímidos que se animaban por necesidad más que por confianza, pero de a poco algo fue cambiando. Las mesas empezaron a llenarse, no con ruido ni con alboroto, sino con ganas. Los más chicos llegaban con los cuadernos abiertos, las lapiceras listas y algo que a Mateo le costaba nombrar, pero que se sentía respeto. Algunos habían sido los mismos que antes se reían bajito cada vez que él pasaba por el pasillo. Ahora lo miraban con atención. Le preguntaban, se quedaban en silencio cuando explicaba y tomaban nota como si de verdad creyeran que lo que salía de él tenía valor. Entre esos chicos estaba su hermana, Lucía, que acababa de empezar primer año. Siempre llegaba temprano y se sentaba en la primera fila imaginaria, derecha como un palito, con los ojos grandes y el lápiz en mano. A veces ni entendía lo que explicaban, pero igual anotaba todo y levantaba la mano solo para decir, «Yo te entiendo, Mateo». Era casi como si fuera su asistente personal, lista para defenderlo si alguien dudaba de él.
Esos recreos, lejos del bullicio normal, se convirtieron para Mateo en un espacio de fuerza. Le servían más de lo que él mismo pensaba, porque no era solo enseñar divisiones, ecuaciones o cómo resolver problemas, era demostrar, sin dar discursos, que todas esas voces descartadas por el sistema tenían algo para decir, que cada pensamiento, interrumpido cada niño que parecía difícil, valía la pena escuchar. Él no hablaba mucho, pero se notaba cuando se sentía pleno. Y ahí, en ese rincón de la biblioteca, con la luz entrando por la ventana y los chicos prestándole atención de verdad, sus ojos brillaban distinto, no por estar liderando ni por sentirse el mejor. Brillaban porque por primera vez sentía lo que nunca antes, que ahí en ese lugar entre libros, suspiros y preguntas, estaba verdaderamente en casa.